Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Mi nombre es Carlos Fernando Martínez y los estoy acompañando en todo este proceso de su feliz aprendizaje. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oferta, la demanda, de todas sus variables y vamos a unirlas en el mercado en una situación de equilibrio. Entonces vamos a hablar de equilibrio, si alcanzamos hacemos un ejercicio y para ver cómo se halla el precio y la cantidad en equilibrio. Bien, entonces sin más preámbulos empecemos hablando sobre oferta y demanda. Primero vamos a hablar sobre la demanda y luego iremos a hablar sobre la oferta. Demandar es una palabra muy amplia, pero básicamente lo que se pretende es, o estamos hablando de aquella persona que compra o que quiere un producto y que de alguna forma también el querer ese producto lo lleva a hacer una cantidad de acciones dentro de las cuales podemos hablar de comprar. Entonces la palabra comprar no es suficiente para hablar de demandar. Podemos decir que la demanda las hay de dos formas, una individual, la demanda o la compra que uno hace acerca de un producto y la demanda que uno hace o la sumatoria de todas estas demandas que las vamos a llamar la demanda de mercado. Entonces la individual es la que nosotros hacemos individualmente acerca de un producto y la de mercado es la sumatoria de todas las demandas individualmente consideradas. Aquí algunas situaciones de las que vamos a ver como oferta-demanda. Vamos a ver definición, determinantes, ley de la demanda, ley de la oferta, características de las curvas de demanda y de oferta. Aquí hay una definición entonces en términos de demanda y dice, es la cantidad de un producto, bien o servicio que se quiere y se puede comprar a un precio dado en un momento determinado. Entonces hay varios elementos que tendremos que analizar. Primero que todo, decimos que es la cantidad de un producto. Cuando estamos hablando de la cantidad, no estamos hablando ni del precio, estamos hablando del volumen y eso hace referencia a la cantidad. Y para nuestro caso es muy importante en la medida que cuando estemos trabajando matemáticamente, siempre buscaremos hablar de función y de ecuación. Y la función hace referencia básicamente a la forma como se está ordenando nuestra ecuación y se ordena básicamente de acuerdo a esa definición, a la cantidad tal cosa. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que aparecen definitivamente en esta definición? Dice, la cantidad de un producto que se quiere y que se puede. No basta con querer, sino también con poder. ¿Qué significa querer? Significa estar dispuesto a, yo quiero, a nadie en una sociedad de mercado lo obligan a comprar un producto, simplemente existe la voluntad, entonces quiere y puede. El poder, yo quisiera comprarme de pronto el último BMW convertible, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Bueno, porque no tengo garaje en mi casa. Garaje en mi casa hace referencia, bueno, a que no solamente es una situación de ingreso, sino que probablemente hay otras circunstancias que lo llevan a uno a que no pueda comprar, como por ejemplo que no tengo bodega o que no tengo los ingresos o que no, algo que le puede impedir diferente a la parte de los precios y de los ingresos. O sea, existen varios motivos. Y aparece la palabra comprar. Vuelvo y digo, comprar hace referencia a demandar, pero la palabra comprar queda muy corta, entonces habrá que buscar una palabra un poco más holística, un poco más amplia, y la palabra exacta es demandar. Y dice la cantidad de un producto que se quiere y que se puede comprar en un momento determinado, a un precio. El precio, si el precio está cambiando, entonces cambiamos las cantidades, el volumen irá a cambiar. Si cambiamos el precio, cambiamos el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que
una situación de cambio variable es el precio y la otra va a provocar, dado que se cambió el precio, entonces va a cambiarse en las cantidades. Por eso estamos hablando más de funciones que de ecuaciones. La ecuación no importa el orden, mientras que la función sí nos va a importar cuál es el orden. Y también dice el momento determinado, el momento puede cambiar. Si el momento cambia, entonces ya no podemos hablar de la misma demanda. Es otro instante, otras circunstancias que rodearon a nuestra decisión de compra. Y si cambian esas circunstancias, pues ya no podemos hablar de la misma demanda. Entonces, miremos acá lo que está sucediendo cuando cambia el precio. Si ustedes observan bien, hay una bolita amarilla que está subiendo y bajando, y eso está provocando entonces que existan cambios sobre la misma demanda. Cambios en la cantidad demandada, es lo que está sucediendo ahí. Cambios en la cantidad demandada. Cuando cambia la cantidad demandada es por efectos de precio. Solamente por efectos de precio. Vamos a suponer que nosotros estamos comprando o demandando zapatos y entonces podemos decir, ¿cuál es su demanda de zapatos? Entonces uno puede decir, bueno, mi demanda de zapatos al año es 2 pares, pero si llega a bajar el precio de los zapatos, probablemente usted demande más pares, 3 pares o 3,5, en fin. O puede ser que también si sube el precio, pues demande menos pares de zapatos. Ese sería entonces el concepto cuando se está cambiando el precio. Y cuando se cambia una variable diferente al precio, entonces hay una situación de cambio de momento. ¿Y cuáles son esos cambios de ese momento? Aquí los podemos ver: gustos y preferencias, variación de los precios de los bienes relacionados, variación de los ingresos de los demandantes, volúmenes, y ahí abajito aparece algo que se llama expectativas. Gustos y preferencias. ¿A qué hace referencia gustos y preferencias? Hace referencia a la moda. Si la moda, si un producto está de moda, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Si el producto pasó de moda, entonces la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Vamos a suponer cuestiones de clima. Por ejemplo, la demanda de paraguas. Cuando hay tiempo soleado, la demanda de paraguas va a provocar que la demanda esté contraída, o sea, que esté hacia la izquierda. Pero apenas empiece a llover, entonces la demanda se dispara y se desplaza hacia la derecha. Hay cambios en la demanda, cambios en la demanda, provocados por gustos y preferencias. De pronto cosas culturales, de pronto cosas como aspectos de salud, ¿no? Que es que ahora el consumir, qué sé yo, más fruta produce longevidad. Entonces, pues la gente va a comprar más frutas para vivir más tiempo, por ejemplo. Entonces la demanda de frutas se desplaza hacia la derecha. Variación de los bienes relacionados. ¿Eso qué significa? Variación de los bienes relacionados es que variación, realmente aquí falta una palabrita y es variación de los precios de los bienes relacionados. Hay bienes, por ejemplo, que se relacionan como de pronto un portaminas y la cajita de minas. Entonces, si llega a subir el precio de los portaminas, pues la gente va a comprar menos portaminas y por ende va a comprar menos minas. Ellos dos están relacionados y hace que si el precio de uno llega a variar, el otro también esté variando su consumo. O por ejemplo, el lápiz y el portaminas tienen otra relación muy diferente. Si el precio del portaminas llega a subir, entonces los lápices se van a demandar más. La demanda de lápices se irá a desplazar hacia la derecha, mientras que seguramente las minas, como había dicho, se van a desplazar hacia la izquierda. Eso es por variación de los precios de los bienes relacionados. Siempre habrá un bien sustituto o complementario que esté afectando la decisión de ese precio. Variación de los ingresos de los demandantes. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos más dinero para gastar en un producto,
más presupuesto para gastar en un producto, pues seguramente gastamos más de ese producto, entonces querrá decir que es un bien normal. Pero también puede existir otra situación, tenemos más ingresos, pero vamos a gastar menos de ese producto. Entre más ingreso, menos cantidades. También puede ser esa relación, y a ese tipo de productos los vamos a llamar bienes inferiores. Entonces el bien superior es aquel que cuando tengo más dinero, gasto más de él. Y el bien inferior es aquel que cuando tengo más dinero, gasto menos de él. O viceversa, ¿no? Estoy hablando en un sentido, pero también se da para los dos sentidos. Volúmenes, de pronto situaciones en donde pueden llegar muchas personas a un mercado y pueden afectar el tipo de mercado. Por ejemplo, podemos decir que cuando estuvo el Mundial de Fútbol, pues seguramente todas las personas que llegaron a ese sitio del Mundial, pues invadieron los diferentes mercados, y después cuando ellos se fueron, pues simplemente esos volúmenes dejaron de existir y la demanda nuevamente se contrae hacia la izquierda. Expectativas son situaciones que pueden o no suceder. Por ejemplo, que estamos viviendo cerca a la costa. Entonces, si vivimos cerca a la costa, podemos decir, bueno, va a pasar un huracán. Es una expectativa que puede suceder o no puede suceder, puede que pase algo, puede que no nos pase nada, pero nos preparamos para que de pronto pueda suceder. Entonces demandamos más agua, demandamos más alimentos no perecederos, demandamos más cintas, de pronto puntillas, madera, para protegernos y proteger nuestra vivienda de esa contingencia. Bueno, eso puede ser, y de pronto no pasó o sí pasó el huracán, pues es simplemente una expectativa de lo que puede suceder. Entonces, demandamos más de acuerdo a las expectativas, y entonces la demanda se desplaza hacia la derecha, y cuando demandamos menos por las mismas expectativas, entonces se desplaza hacia la izquierda. Ahora veamos qué es lo que sucedería con una de estas variables ceteris paribus. Si nosotros vemos la gráfica, y lo que está sucediendo es que la demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que sucede con cualquier momento determinado, cualquier momento que cambie, o sea, una variable ceteris paribus. ¿Qué son las variables ceteris paribus? Bueno, esas que acabamos de ver, que es el momento puede cambiar, y entonces esa variable cambia también. ¿Qué significa ceteris paribus de pronto? Significa condiciones normales. Eso sería lo que sucedería con nuestra demanda. Ahora, antes de ver la oferta, un par de cositas más de la demanda. Una es que la ley de la demanda se cumple y dice que cuando más precio, menos cantidad demandada, y cuando menos precio, más cantidad demandada. O sea, la relación entre los dos es inversamente proporcional. Ahora, también veamos algunas características de las curvas de demanda. Una de las características, y la principal, es que tiene pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que entre más precio, menos cantidad. Y se puede explicar a través de dos razones, dos efectos: el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Qué significa el efecto sustitución? Cada vez que nosotros dejamos de comprar un producto, es porque compramos de otro producto. Cada vez que compramos más de un producto, es porque dejamos de comprar de otro producto. Entonces ese es el efecto sustitución que hay que tener en cuenta. Por otro lado está el efecto ingreso, y el efecto ingreso es como si los precios de los productos disminuyera cuando nosotros tenemos más ingresos. Cuando nosotros tenemos más ingresos, los precios de los productos parece ser que se hubieran disminuido, pero hagamos el caso contrario. Vamos a suponer que tenemos menos ingreso, y lo verá que vemos que todos los productos valen como si valieran un poquito más. Nos es más complicado
comprar y le echamos la culpa más a los precios. Esa entonces es una de las características de las curvas de demanda, tener pendiente negativa que se explica a través de esos dos efectos, sustitución y el ingreso. ¿Qué otra característica? Las variables ceteris paribus provocan desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Las variables ceteris paribus provocan desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, creo que ya más o menos tocamos cada una de esas variables y una tercera característica de nuestras curvas de demanda es que son como fotografías, porque están registrando un momento, un instante. Una fotografía le captura a uno un instante, un momento. Ah, es que quedé con los ojos cerrados, pues de malas, ahí quedó con los ojos así y ya. Pero ese sucede también en la economía. Solamente está registrando un instante, un momento. ¿Cuál puede ser el momento o el instante en economía? Puede ser un día, una hora, un año, un siglo, una semana, un mes, cualquier momento, pero hay que delimitarlo. Uno, por ejemplo, dice, yo quiero saber cuál es la demanda de papa hoy en abastos, y hoy empezó a tales horas y terminó a tales horas. Esa es la fotografía que habrá que tomar, solamente ese instante. Muy bien, ahora sí veamos la oferta. La oferta tiene entonces lo mismo que habíamos dicho con la demanda y podemos decir que hay una oferta individual y una oferta de mercado. La individual es la que un productor hace de un producto y la de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individualmente consideradas. Muy bien, ahora sí veamos la definición. Dice, es la cantidad de un producto, bien o servicio que se quiere y se puede vender a un precio dado en un momento determinado. Es la cantidad, vuelve otra vez a aparecer el concepto de la cantidad. Entonces, no es precio igual a tal cosa, no, es que Q es igual a tal cosa. La cantidad de oferta es igual a lo que pueda suceder con el precio y a otras variables que ya las podemos mencionar como ceteris paribus. Ok, entonces aquí está un resumen de esa definición y dice la cantidad de un producto que se quiere y se puede vender. Quiere porque a nadie lo están obligando a comprar un producto, a nadie se obliga. Y puede, se me pasó la diapositiva. Y puede porque a veces, así querramos, a veces no se puede. Yo quisiera vender arepas, por ejemplo, tengo una fábrica de arepas, yo quisiera vender arepas a China. Pero ¿por qué no puedo vender arepas a China? Bueno, porque, ¿por qué China? Primero que todo, bueno, 1.350 millones de chinitos, pues todos interesados en comprar de mi arepa, pues seguramente para mí se me vuelve un mercado bastante interesante. Sin embargo, pues tengo que mirar mi capacidad instalada y de pronto mi capacidad instalada solamente da como para atender la demanda de los de la cuadra. Entonces mi oferta no es tan importante porque solamente tengo un molino Corona y atiendo con una parrillita, en fin, como que no tengo la capacidad instalada para poder vender más. Entonces no basta solamente con querer, sino también con poder. ¿Qué cosa? Vender. Y lo mismo que habíamos hablado de la demanda, la palabra vender también se queda corta para definir oferta. Entonces, la palabra oferta es más amplia, mucho más amplia, incluso incluye la palabra vender. Entonces, cuando estamos hablando de oferta, hacemos alusión a una cantidad de actividades adicionales a vender. En un momento determinado, y el momento puede cambiar. Sin embargo, cuando cambia el precio, mire lo que está sucediendo. Cuando cambia el precio, la bolita amarilla empieza a subir y a bajar sobre la misma raya. ¿Eso qué significa? Significaría que hay cambios en la cantidad demandada gracias a cambios en los precios.
pero no hay, un cambio en la oferta. Me refiero a que no cambia por una nueva oferta, sino se está moviendo sobre la misma oferta porque hay cambios en el precio. Eso es lo que provoca entonces la variación del precio, cambios en la cantidad ofrecida. Sin embargo, hay esas variables diferentes al precio, veámoslas acá, son las variables que llamamos ceteris paribus. ¿Y cuáles son las ceteris paribus de la oferta? Esas variables son variación de los precios de los insumos de producción. Cuando el precio del insumo de producción cambia, inmediatamente yo tengo que reaccionar porque no puedo dejar así. Inmediatamente mi oferta se me desplaza o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la situación que esté moviendo en ese momento. Supongamos yo estoy produciendo, bueno, las mismas arepas y esa es con maíz. Entonces hay una superproducción de maíz. Eso hace que mi oferta se me desplace hacia la derecha y en últimas vamos a ver que el precio puede hasta disminuir. Porque la oferta simplemente se desplaza hacia la derecha porque hay mucho volumen de esa materia prima. O por lo contrario, una helada, la situación climática, un vendaval dañó los cultivos de maíz y entonces eso hace que mi oferta se contraiga hacia la izquierda. Provocando en últimas que seguramente el precio de la materia prima se aumente, en fin. Pero lo más importante es que la oferta se contrae hacia la izquierda. Ahora, por cuestiones de variación tecnológica, eso quiere decir que ya cambié el molino, ¿cierto? Corona que tenía para moler mis arepas y ahora compré de pronto un motor Siemens allá conectado con una banda sin fin a una serie de molinos. Entonces ya estoy procesando más el maíz, en fin, ya es un poco más compleja la situación. Eso de mayor tecnología hace que mi oferta se me desplace hacia la derecha. Pero puede suceder lo contrario, que pase de una tecnología más avanzada a una tecnología menos avanzada y entonces mi oferta se me va a desplazar hacia la izquierda. Impuestos. Los impuestos, vamos a hablar más adelante de los impuestos y podemos decir que impuestos es una parte, un mayor valor de los precios de un producto. ¿Y para qué se pagan impuestos? Las familias pagamos impuestos para supuestamente vivir mejor. Entonces, quiere decir que si nos colocan un impuesto, un mayor valor del precio, significa que la oferta se va a contraer o se va a ir hacia la izquierda. Y nos quitan el impuesto, inmediatamente la oferta se desplaza hacia la derecha. El efecto contrario va a suceder con los subsidios. Cuando nos colocan un subsidio, nuestra oferta se desplaza hacia la derecha y cuando nos quitan el subsidio, nuestra oferta se desplaza hacia la izquierda. Volúmenes. Los volúmenes son una cantidad de pronto de personas, de oferentes que llegaron de otras partes y simplemente va a afectar nuestra producción. Por ejemplo, pensemos que si estamos produciendo tenis y de pronto llegaron tenis de la China, entonces esa cantidad de tenis pues, que provenientes de la China hace que los precios disminuyan porque la oferta en general de tenis se va a desplazar hacia la derecha, simplemente porque llegaron volúmenes. Hay mucho tenis en ese mercado en ese momento. Y expectativas son situaciones que pueden o no suceder, expectativas que afectan la producción. Entonces, vamos a suponer que por alguna situación el mercado, qué sé yo, de las arepas, la gente de pronto tiene como expectativa una mayor cantidad de
de producto que se va a vender y llegan muchos productos provenientes de otras partes y entonces, bueno, las expectativas son situaciones que pueden o no suceder y podemos llegar, por ejemplo, a pensar que hacemos el mercado llegó de improviso porque se tiene la expectativa de un TLC o se tiene la expectativa y entonces llegan productos aquí al país con la expectativa de mirar a ver cómo se negocian en otro tipo de mercados. Entonces eso sería algo que puede suceder o no. Si el TLC se llega a firmar, pues bien, y si no se firmó, pues también de alguna forma hizo incrementar la oferta y ya. Bien, ¿qué pasa con las ceteris paribus? Entonces provocan que la oferta se desplace hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, llamémoslo así, hacia arriba o hacia abajo, izquierda, derecha, hacia la izquierda será hacia arriba y hacia abajo será la derecha. Ese momento cambia y entonces aquí podemos hablar, mientras vemos esa gráfica, podemos hablar de la ley de la oferta. La ley de la oferta es la situación en donde si sube el precio, las cantidades también aumentan. Y si el precio llega a bajar, las cantidades también llegan a bajar. Así es como piensa el oferente. No le interesan los precios bajos, le interesan los precios muy altos. Él querrá salir a vender más producto si el precio es más alto y si los precios son bajitos, él no querrá salir a vender tanto producto. Por otro lado, también pensemos en las características de las curvas de oferta. Una de las características es tener pendiente positiva. A diferencia de los de demanda que tenían pendiente negativa, aquí vamos a hablar de la oferta teniendo pendiente positiva. No lo vamos a explicar igual que lo que hicimos con la demanda, no hay una explicación, simplemente es más precio, más cantidad. Y por otro lado, vamos a considerar otra característica que es las variables ceteris paribus provocan desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de las curvas de oferta. Y como una tercera característica es que las ofertas son como fotografías, porque están registrando un momento, un instante. Y vuelvo y digo, en economía el instante puede ser un día, una hora, un año, un siglo, un mes, cualquier momento que se esté transando. Entonces vamos a ver cuánta es la oferta de papa hoy en el mercado. Entonces vemos en ese lapso de tiempo cómo fue que se movieron los mercados. Ahora hablemos del equilibrio. El equilibrio es la situación en donde la oferta y la demanda se intersectan, provocando un punto común de encuentro de la oferta y la demanda, determinando que a un precio se ofrezcan y se demanden una cantidad común. Ahí hay varias cositas que analizar. Primero que todo, es una situación o un espacio o un momento o un tiempo o un lugar, ¿cierto? En donde los oferentes y los demandantes se encuentran. Ellos dos se encuentran en ese sitio y tienen que pactar una situación. Tienen que pactar, ellos tienen que pactar a qué precio, pactar unas cantidades. Eso es lo que se provoca en el mercado. Pero ese punto de equilibrio a veces se puede cambiar, dependiendo de qué. Por ejemplo, si una de esas variables ceteris paribus, tanto de la demanda como de la oferta, provocó que el desplazamiento de la oferta. Claro está que ninguno de los dos, ni oferentes ni demandantes, querrían salirse de ese punto de equilibrio. Parece una situación cómoda entre ellos y el hecho de que alguno de los dos se salga va a provocar un desajuste en el otro. Entonces ellos quieren permanecer más en el punto de equilibrio, pero hay circunstancias que los llevan a estar constantemente cambiando.
El punto de equilibrio lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Uno, calcularlo en términos matemáticos y el otro en términos analíticos. Entonces, veamos aquí en esta gráfica cómo sería el punto de equilibrio constantemente cambiando en la demanda y en la oferta. Sin embargo, para trabajar nosotros en esta clase vamos a trabajar en términos de mantener constantes, o mejor, uno a la vez. Cambia la demanda y analizamos. Luego cambia la oferta y analizamos. O sea, un momento a la vez, no que pasen dos momentos como está sucediendo ahí en las gráficas que se están alternando movimientos de la demanda y la oferta. No, lo vamos a hacer como se hace, como se hace el cine. El cine se hace por fotografías todas secuenciales. Entonces, primero una y luego la siguiente y así sucesivamente. Entonces, para eso, aquí traemos un ejercicio y vamos a analizarlo en términos matemáticos y en términos básicamente matemáticos. Vamos a colocar aquí los puntos de esa gráfica. Como no voy a utilizar el tablero, sino aquí un sistema que se llama tablet, entonces estoy haciendo en un papel los puntos que están ahí en su diapositiva. Entonces vamos a leer un punto y el punto se llama: el precio de 500 se demandan 12 unidades y a un precio de 400 se van a demandar 16 unidades. También podemos ver que a un precio de 250 se ofrecen 16 unidades y a un precio de 200 se ofrecen 12 unidades. 12 unidades. Muy bien. Entonces ya tenemos las cantidades tanto de demanda como de oferta. Viendo aquí la gráfica, entonces tenemos que pensar que el comportamiento es de forma lineal. Y entonces, si es de forma lineal, tenemos que empezar a imaginarnos que ambos, o mejor, imaginarnos no tanto, sino a utilizar la ecuación lineal y para los dos casos, tanto para la oferta como para la demanda. Sin embargo, en el ejercicio nos vamos a trazar los siguientes puntos. Dice, determine la función de demanda, determine la función de la oferta, determine el precio y la cantidad en equilibrio. Y hay otro punto que diga, suponga que el mercado está compuesto por 10 demandantes y 8 oferentes que se comportan igual, determine la función de oferta y de demanda de los precios y las cantidades de equilibrio. Y aquí de pronto quedó incompleto, pero la idea es que a un precio de, qué sé yo, de 12, determinar la abundancia o la escasez, lo mismo que a un precio probablemente de 7 o de 6, dependiendo del resultado de nuestro punto de equilibrio del mercado. Entonces, vamos a desarrollar eso en términos matemáticos, cómo se haría. Voy a pasar al tablet y entonces ahora voy a graficar lo que teníamos. Voy a graficar lo que teníamos y aquí vamos con esta parte de la gráfica. Aquí hay que tener muy buen pulso, pero ahí vamos. Aquí tenemos nuestra demanda y en nuestra demanda teníamos un punto, ¿cierto? Ese punto es 512. O sea, aquí vamos a manejar un 12 y aquí un 500. Y el otro punto de la demanda, vamos a trazarlo por acá, tenemos este otro punto en donde es 400 y
las cantidades van a ser de 16. 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar una formulita que vimos en el colegio para la situación lineal. Y entonces la ecuación lineal dice que y es igual a mx más p, en donde m es igual, este triangulito significa variación de y cuando hay variaciones de x. Esa es pendiente. Entonces m es igual, lo voy a hacer paso a paso. Variación sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos aquí a dividir nuestro tablet y pensemos que vamos a reemplazar entonces en un punto. Aquí nos toca escoger un punto y un punto. Un punto sería, vamos a imaginarnos que este punto es el 1 y este es el 2. ¿Qué significaría eso? Que el precio bajó y las cantidades aumentaron. ¿Qué, profe? Que es que mire que yo cogí los puntos al revés. Si cogió los puntos al revés, no importa, el resultado también va a ser el mismo. Entonces, m es igual a y2. y2, este es el 2 y este es y. Entonces vamos a escoger el 400 menos y1. y1 es este, es 500. Entonces, menos 500. Todo sobre la variación de x, y entonces x estaba en 12 y pasó a 16, entonces quiere decir que x2 es 16, entonces 16 menos 12, y calculamos la pendiente. Entonces 400 menos 500 nos da menos 100 sobre 16 menos 12 son 4. Entonces tenemos que m es igual a 100 dividido entre 4, nos da algo así como 25, pero como es negativo, entonces nos daría menos 25. Tenemos que la pendiente para este caso, para esta línea, es de 25. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos de nuestra ecuación, tenemos 2 puntos de y, tenemos la pendiente y 2 puntos de x, pero lo que no conocemos es b. ¿Qué vendría a ser b? B vendría a ser la parte de punto de corte en el eje y, o sea, este sería b. Vamos a hallar b, a ver cuánto es. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues simplemente vamos a reemplazar o en el punto 2 o en el punto 1. Lo reemplazamos ya teniendo la pendiente. Entonces vamos a reemplazarlo en el punto 1. En el punto 1 vemos que la y que está allí es de 500. Entonces 500 es igual a lo que nos dio de pendiente, que es menos 25, por la cantidad que tenemos en ese punto 1, que sería 12. Por 12 más b. Entonces multiplicamos 25 negativo por 12 es igual a 300. Entonces decimos que 500 es igual a menos 300 más b. Y este 300 está restando. Pasaría al otro lado a sumar. Y entonces quedaría que 500 más 300 es igual a b. Entonces b es igual a 800. Entonces ya tenemos b, tenemos m, y
podemos sacar diferentes puntos con estas dos variables. Entonces, simplemente las dejamos como variables y decimos que y es igual a menos 25 de x más 800. Ahora, pero pues esto es en muchos términos matemáticos, nos toca trasladarlo a términos económicos y siempre vamos, en el eje Y, siempre vamos a colocar los precios y en el eje X siempre vamos a colocar las cantidades. Entonces el precio es igual a menos 25 por la cantidad más 800. Entonces aquí ya nos quedó algo que vamos a llamar, la ecuación. Difícil manejar esto, pero bueno, ahí vamos. Entonces ahora vamos a pasar esta Q la vamos a pasar al otro lado para despejar Q. Entonces quedaría, lo voy a hacer paso a paso para que no se me vayan a confundir. Entonces, el precio, pues lo pasamos al otro lado, entonces quedaría más 25Q es igual a 800. Y ahora esta P que está sumando pasa al otro lado a restar y nos queda 25Q es igual a 800 menos P. Y ahora este 25 está multiplicando, pasaría a dividir. Q es igual a 800 menos P sobre 25. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que, despejando la Q es igual a 800 dividido 25, lo voy a hacer acá, 800 dividido 25 nos da 32, entonces aquí sería, a ver que se me fue la punta, 32 menos 25, 1 dividido 25, 1 dividido 25, igual a 0,04 P. Bien, quiero hacer la siguiente aclaración. Lo que pasa es que lo hago de acuerdo a la experiencia con los estudiantes del diurno. Entonces, casi siempre cuando llego a esto y llegan y pues no comprenden qué fue lo que sucedió aquí con este paso. Entonces lo voy a repetir aquí arribita, un poco más discriminado. Y podemos decir que Q, voy a copiar exactamente lo que está ahí abajo, 800 menos P sobre 25. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Cogimos el Q y dijimos 800 sobre 25 menos un 25avo de P. Y aquí es donde normalmente se pierde. ¿Pero por qué hizo esto? Porque acordémonos que las letras siempre van acompañadas de un 1. Entonces por eso se da esa situación. Y ahí ya podemos despejar 800 dividido entre 25, me dio a mí en la calculadora 32. Sin embargo, lo voy otra vez a realizar. 800 dividido entre 25 nos da 32. Y luego 1 dividido entre 25, eso es igual a 0,04 de P. Y ya aquí podemos pensar que ya tenemos nuestra función. Esta es la función
de la demanda. Bien, voy a copiarla aquí en el papel. Q es igual a 32 menos 0.04 de P, y también la parte del precio, o sea, la ecuación nos dio menos 25 Q más 800. Y ahora voy a pasar a la siguiente hoja, una hoja nueva, con el fin de hacer lo mismo, pero en términos de la oferta. Entonces, a este lado vamos a hacer la gráfica colocando los datos de la oferta. La oferta tiene un comportamiento así, y decíamos, identificando los puntos, aquí teníamos 200 versus 12 en cantidad, ¿cierto? Y aquí precio. Y si llega a subir un poquito a 250, entonces tendremos este punto que es 16. Entonces, ¿cómo sabemos que es de oferta? Pues entre más precio, más cantidades. Entonces, así podemos saber que es de la oferta. Bien, ahora con base en esto, entonces vamos a identificar un punto 1 y un punto 2. Vamos a suponer que este es el punto 1 y este es el punto 2. Y vamos a recordar nuestra ecuación lineal, y dice que Y es igual a mx más b. Y por supuesto, esa viene consigo con la pendiente, en donde tenemos la variación de Y sobre la variación de X. Entonces, M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, despejemos M. Ya sabemos que este es Y, ¿cierto? Donde está el precio es Y, y donde están las cantidades son X. Entonces, Y2 es el precio 2, entonces serían 200 menos 250 sobre las cantidades 2, que sería 12 menos 16. Entonces, M es igual a 200 menos 250, nos da menos 50, sobre 12 menos 16 nos da menos 4, menos 4. Entonces, M es igual a, hagamos esa operación aquí en la calculadora, y tenemos que 50 negativo dividido 4 negativo, entonces nos da 12.5 positivo. 12,5 positivo. Entonces ya tenemos la pendiente y tenemos dos puntos, este punto y este punto. Lo que no tenemos es el factor independiente B. Entonces ahora vamos a sacar B. ¿Cómo vamos a sacar B? Pues simplemente despejando en uno de los dos puntos. Despejemos en el punto 1 y decimos, ¿cuánto vale Y en el punto 1? Entonces vemos, y eso vale 250. 250 es igual. Entonces vamos aquí. ¿Cuánto nos dio de pendiente? La pendiente nos dio 12.5. Entonces 12,5 por las cantidades en 250, en el punto 1, que se fueron 16. 16 más B. Que B no lo conocemos. Entonces lo primero que hacemos es resolver este paréntesis, y tenemos dos, se salió nuevamente, un segundo, retomamos aquí el lápiz, y entonces tenemos 250 es igual a 12.5 por 16, entonces es igual a 200.
vuelve y se salió. Entonces dijimos, no, está necio. Eso. Ahora sí, 12.5 por 16 nos dio 200. Más B. Entonces despejamos B y decimos 250 menos 200, entonces B es igual a 50. Ahora armamos nuestra ecuación y decimos que el precio es igual a lo que nos dio de pendiente, que fue 12.5 por la cantidad más 50, que es B. Entonces, ahora ya tenemos, en este momento, acabamos de hacer lo que conocemos como la ecuación. Entonces, en la ecuación vamos a convertirla en función. Y la función Q es igual a... Vamos a despejar esta Q, entonces la pasamos... no, la dejamos ahí porque esta está positiva. Entonces no hay necesidad de hacerle nada, sino lo que hacemos es pasar este 50 al otro lado y nos quedó 12,5 Q es igual a el precio menos 50. Lo único que hemos hecho es coger este 50 y pasarlo al otro lado. Y ahora decimos que Q es igual a P menos 50 sobre 12.5. Entonces Q es igual a 1 sobre 12.5, 1 dividido 12.5 es igual a 0.08. Entonces cogemos aquí 0.08 de P menos 50 dividido 12.5. 12.5 es igual a 4. Entonces nos quedó 4. Así tenemos entonces nuestra función. Esto es lo que conocemos como función de, en este caso, de la oferta. Bien, voy a coger estos dos datos, los voy a copiar aquí en mi papelito. Entonces, 12.5 de Q más 50 y la cantidad nos dio que 0.08 P menos 4. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a los puntos que nos hemos trazado, vamos a hallar el precio y la cantidad en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? Cogemos aquí la gráfica y decimos, si esta es la demanda y esta es la oferta, exactamente en el punto en donde se reúnen estos dos, la vamos a llamar equilibrio. Entonces, en el equilibrio se han puesto de acuerdo tanto en el precio como en la cantidad. Entonces, precio y cantidad. ¿Y eso qué significa? Que la cantidad de la demanda es igual a la cantidad de oferta. Y aquí en el precio de la demanda es igual al precio de la oferta. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es simplemente buscar tanto el precio como la cantidad en equilibrio. Y para ello, entonces hacemos la igualación de las dos funciones. Entonces vamos a coger la función de la demanda. Recordemos que la función de la demanda nos había dado ¿qué? 32 menos 0,04P. Y al otro lado del igual vamos a colocar la cantidad de oferta, que fue la que acabamos de hallar, que es 0.08P menos 4. Entonces tenemos 32, bueno, este 32 se queda aquí y vamos a sumarle este 4 y al otro lado, ¿qué quedaría?
quedaría 8, este menos 0.04 lo pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría que 0,08 más 0,04. Entonces tenemos 32 más 4 nos da 36, que es igual a 8 y 4, 12, o sea 0.12 de P. Aquí me iba comiendo las dos P's, P y P. Bien, entonces ahora P es igual a 36 sobre 0.12 y ya hallamos nuestro precio en equilibrio. Entonces tenemos 36 dividido 0.12 es igual a 300. Quiere decir que a un precio de 300 vamos a ver cuántas cantidades se ofrecen y se demandan. Sabemos que el precio de la demanda es igual al de la oferta y el precio es de 300, pero no sabemos todavía las cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente cogemos la cantidad de demanda y reemplazamos ese 300 en esta P que está aquí. Entonces, ¿cuánto nos dio la cantidad de demanda? 32 menos 0.04 por 300 por 300. Entonces ahora vamos a hacer esa multiplicación. 300 por 0.04, eso nos dio 12. Quiere decir que nos dio cantidad de demanda es igual a 32 menos 12. Cantidad de demanda es igual entonces a 32 menos 12 nos da 20. Profe, y nosotros cómo sabemos si reemplazar en la demanda o en la oferta. Entonces también lo podemos reemplazar también en la oferta y nos daría lo mismo. Cantidad de la oferta es igual a 0.08 P, pero ¿cuánto es P? P dijimos que vale 300, entonces menos 4. 4 por 3, 12. No, 8 por 3. No tenemos 0.8 por 300 es igual a 24. Entonces cantidad de oferta es igual a 24 menos 4. Cantidad de oferta nos dio también 20. Quiere decir que a un precio de 300 se ofrecen y se demandan 20 unidades. Bien, así es como se halla el punto de equilibrio. Me están diciendo que ya me he pasado del tiempo, entonces simplemente agradecerles por su atención. Espero que esto haya contribuido a su labor de aprendizaje y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.